Muy bien, jóvenes, entonces para el último ejercicio de esta sección que tiene que ver con los circuitos, vamos a ver lo que tienen que ver con los parámetros del circuito RC. Los circuitos RC son circuitos compuestos por resistores y capacitores, pero en este caso, como es del circuito RC de primer orden, es simplemente una resistencia con una capacitancia. Son circuitos que se utilizan mucho para el filtrado de señales, es decir, permiten el paso de algunas frecuencias y no permiten el paso de otras. Entonces, el primer de los parámetros es el parámetro de constante de tiempo RC. Y la constante RC, como su nombre lo está indicando, simplemente es la multiplicación de la resistencia por la capacitancia de este arreglo de circuito RC. La unidad que da es la unidad de segundo y 5 veces ese producto de la constante de tiempo, o sea, 5 veces RC, nos da el tiempo de carga, que es equivalente al 99% de la carga del capacitor. Luego tenemos la reactancia capacitiva, que es una forma de resistencia en los capacitores, es decir, su oposición o su reacción contraria al paso de la corriente en señal alterna. Y esta reactancia capacitiva tiene que ver con la frecuencia y con la capacitancia, pero inversamente proporcional. Aquí tenemos que es 1 sobre 2 pi f por c. Cuando no se nos diga nada sobre f, vamos a asumir que es 60, que es la de la red comercial. Cuando tengamos un arreglo especial, entonces tendremos que mencionar cuánto vale. Esto también va a medirse en el sistema internacional en ohmios. Y cuando unamos el valor de la resistencia, es decir, los elementos pasivos, con el elemento capacitivo que lo da la reactancia, hablaremos de impedancia. Impedancia entonces es el total de oposición al paso de la corriente en los circuitos RC. En otros circuitos tendremos otros elementos de reactancia. Y luego phi, que es la fase, que es el ángulo, le decimos de fase, pero es en realidad de retraso de la señal capacitiva con respecto a la reactiva, a la resistiva, perdón. La señal capacitiva va por detrás de la señal resistiva porque estaba en directo y esta tiene que esperar la carga o descarga del capacitor y por eso hay una diferencia en la llegada de ambas señales. Eso se mide con un fasor. Es como si fuese un vector, pero simplemente menciona el retraso de señal que hay. No es una dirección. Tenemos que estar claros que no es una dirección. Lógicamente, los que tenemos calculadoras ya un poquito más modernas, podemos trabajar con pol, donde Z, la impedancia, sería la primera componente en polar y la fase sería la segunda componente. Teniendo esto en cuenta, bueno, vamos a aplicarle los valores del problema o del ejercicio 4. Y en este ejercicio 4 no nos dan la constante de tiempo, pero a cambio nos dan el tiempo de carga. Y si nosotros recordamos que el tiempo de carga es 5 veces la constante RC, cuando nos dicen que mide 4,70 segundos y nos dan además el valor de la resistencia de 235 kiloohmios, pues entonces nosotros despejamos de eso y la capacitancia será 4,70 segundos entre 5 veces la resistencia, que es 235 por 10 a la 3 ohmios. De esta manera despejamos en primer término la capacitancia y nos queda siendo 4 por 10 a la menos 6 faradios, es decir, 4 microfaradios. Vamos entonces a calcular, en el examen vendrá 1 o 2 preguntas de este tema, pero debemos calcularlos todos porque no sabemos cuáles nos van a pedir. En primer lugar, el parámetro más importante, que es la constante de tiempo, no nos las dan, la calculamos, dividiendo entre 5 el tiempo de carga, porque el tiempo de carga es 5 veces
la constante de tiempo. Así que al dividirlo entre 5 nos da 0,94 segundos, que va a ser la constante de tiempo RC. Luego tenemos que hablar de lo que es la impedancia y la fase. Como hemos visto, pues ya nosotros sabemos que aplicando el pol, en este caso 235, que no era dato del problema, está en kilo ohms, y por el otro lado habría que haber calculado la reactancia capacitiva. La reactancia capacitiva, como hemos dicho, es 1 entre 2pi la frecuencia por la capacitancia. La frecuencia en este ejercicio es 1 Hz y la capacitancia la calculamos al principio, que era 4 por 10 a la menos 6 faradios, de manera que la reactancia capacitiva nos sale 39,8 por 10 a la 3 ohmios. Como ambos están en 10 a la 3, pues sale fuera del cálculo de pol, pero al final tenemos que agregarlo. Finalmente, entonces, por cálculo matemático, mejor dicho, de calculadora, obtenemos que la impedancia es 238 por 10 a la 3 ohmios o 138 kiloohmios y la fase es 9,61. Recordemos lo que es la fase. Es simplemente el retraso de señal capacitiva respecto de la resistiva.